Un saludo especial para los que escuchan la emisora acá en la ciudad de Medellín y para los que siguen la programación a través de la Red Mundial de Comunicaciones. Estamos ya avanzando en la recta final de la segunda parte del tiempo ordinario. Esta semana ya será la 25ª semana del tiempo ordinario y son 34 que nos quedan faltando, por tanto 9 semanas para terminar el tiempo ordinario en su segunda fase y con ello también el año litúrgico, y así disponernos a comenzar un nuevo año litúrgico a fines de noviembre con el tiempo del Adviento. Durante estos últimos domingos del tiempo litúrgico, la Iglesia en el ciclo B dominical nos está haciendo escuchar el Evangelio de Marcos. Al final, ya para ir en los últimos domingos, escucharemos el mensaje escatológico del capítulo 13 de Marcos, donde está el sermón escatológico de Jesús, es decir, los sucesos del fin del mundo. Pero mientras tanto, la liturgia nos va presentando texto de Marcos. Ya desde el domingo pasado, recuerden ustedes, escuchamos la confesión de Pedro y luego el primer anuncio de la pasión y resurrección del Hijo del Hombre, ante la incomprensión del mismo Pedro, que había dicho poco antes: tú eres el Mesías. Pedro no entiende porque la imagen de Mesías que él tiene es la imagen que le comunica o que recibe de las esperanzas del judaísmo, de tener independencia política y de sobreponerse pues a los opresores que eran en ese tiempo los romanos. Por eso no entiende, y Jesús tiene que explicarles. Y luego entonces a todos Jesús nos aclara cuál es el destino del cristiano. El destino del cristiano es compartir el destino de él, ir detrás de él, como le dice Jesús hermosamente a Pedro cuando lo llama, perdonen la oposición aparente de lo que les digo, cuando lo llama Satanás, hermosamente le dice: ven detrás de mí, Satanás, hypage, o ve detrás de mí, hypage opisomu Sataná. Es decir, no eres tú que haces de tentador, de Satán, el que marcas el camino, sino yo. Tú debes ir detrás de mí. Tú eres discípulo, tú no encabezas, tú no vas a la cabeza en el camino. A la cabeza en el camino voy yo, el que va detrás tiene que tomar lo mío. Y precisamente hoy, siguiendo pues el hilo del Evangelio de Marcos, escucharemos otro hermoso texto con este mismo tema, el seguimiento de Jesús, que es uno de los temas predilectos de la segunda parte del Evangelio de Marcos. Tres lecturas están señaladas como todos los domingos para el 25º del tiempo ordinario. La primera tomada de un libro del Antiguo Testamento, en este caso será el libro de la sabiduría. Les diré algo acerca de él más adelante. El segundo será de la carta de Santiago, de una carta apostólica. Y el tercero, pues del Evangelio de Marcos. Estamos en el ciclo B dominical y se prefiere Marcos. Pues bien, seguiremos el hilo de Marcos después del primer anuncio de la pasión y resurrección en el tema del seguimiento, como antes les indiqué. El libro de la sabiduría en la Biblia cristiana, porque este libro no pertenece, a pesar de ser del Antiguo Testamento, a la Biblia hebraica, a la Biblia de los judíos. En las sinagogas este libro no se lee como entre los escritos, es decir, en la tercera parte del canon, pero los cristianos lo tomaron del judaísmo y recibió mucho aprecio de parte de los cristianos, y entonces entró como deuterocanónico, es decir, como secundariamente canónico, no perteneciente a la lista original de los libros canónicos que el cristianismo recibió pues del judaísmo, sino en una lista de 7 ulteriores. Entró también en el canon cristiano. Sofía Salomonos se llama este libro en la versión griega original. No es un libro hebreo, es un libro griego, escrito por judíos de habla griega, presumiblemente en Alejandría, y escrito
según algunos en el siglo I antes de Cristo, según otros ya en la época cristiana. Algunos datan el libro de la sabiduría de la época misma en que vivió Jesús, pero es más probable, pienso yo, situarlo en el siglo I antes de Cristo. En todo caso, refleja los planteamientos, diría yo, las convicciones de los grupos judíos de la diáspora, enriquecidos evidentemente y alimentados por la piedad de la Torá y de los profetas. Refleja ese pensamiento, es el mundo judío en medio de los griegos, donde ya los judíos pues se habían aclimatado a la cultura del helenismo que en ese tiempo campeaba en todo el oriente. Fíjense, se habían aclimatado, sin embargo no eran los judíos bien vistos entre los no judíos, y siempre entonces desde esa época ya cultivaron ellos, en buena parte por el rechazo que sufrían y en buena parte también por la propia actitud que mantenían, cultivaron una especie de vida en gueto, es decir, simplemente formando sus propios grupos y manteniendo su independencia espiritual, y en buena parte también sus empresas económicas y sociales. El libro de la sabiduría pues refleja ese ambiente, el ambiente de aclimatación de la religión judía, de la fe del antiguo Israel en el mundo griego, y al mismo tiempo las dificultades por las cuales pasaban los judíos en el mundo griego. El tema de la lectura que toca este domingo es la persecución a la que someten los malvados al justo, el justo perseguido, maltratado. Fíjense, ese tema no es solamente un tema, digamos, recibido por los judíos de habla griega. Ya en la Biblia, en muchos salmos, aún en el capítulo, en el segundo Isaías, presumiblemente, en los cantos del servidor de Dios, toca el tema. El justo es perseguido, el justo sufre y finalmente Dios se declara a favor de él y lo reivindica. Ese es el gran tema. Para Jesús este tema fue seguramente contó mucho, porque Jesús no era ningún retrasado mental que no se diera cuenta que finalmente el conflicto en el cual él se estaba viendo imbuido dentro del judaísmo, que no se diera cuenta de los riesgos que ese conflicto traía para él. Y por eso entonces Jesús presintió, aún previó y aún, pienso yo, habló del desenlace trágico al cual iba a estar sometido, y manifestó su confianza en el poder de Dios aún más allá de ese desenlace trágico. Podemos nosotros afirmar con verosimilitud que esta fue también una convicción de Jesús. Por eso este texto, que trata el tema en la época inmediatamente entre los judíos de habla griega en Alejandría, uno de las partes en que se dividió el imperio de Alejandro Magno, los reyes greco-egipcios, los llamados Ptolomeos, el nombre que se usaba o que se tuvo mucha vigencia entre esa dinastía, fue Ptolomeo I, segundo, hay muchos que llevan ese nombre, hasta el séptimo u octavo, no recuerdo exactamente cuál. En todo caso, Cleopatra, la famosa Cleopatra, era de esa dinastía y llegó a ser reina de Egipto, ya en la época romana. Pues bien, este libro toca el tema en el texto que vamos a escuchar a continuación. Dijeron los malos. Así, fíjense, en el texto que ustedes escucharon el domingo, ponen esa frasita al comienzo y la ponen entre paréntesis para indicar que en el texto mismo no está eso. Hay que deducirlo del contexto. Pero como se toma
la lectura se le saca del contexto, entonces para leer el mensaje de la lectura, si no se hace esa introducción, difícilmente los escuchas podrán entender de qué se trata. Por eso entonces empieza con esa frase, que no está en el texto del libro de la sabiduría, sino que es añadida para que la gente pueda entender. Dijeron los malos, y ahí sí, lo que dijeron sí está en el texto. Acechemos al justo, que nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones y nos echa en cara nuestros pecados. Nos reprende nuestra educación errada, declara que conoce a Dios y se da el nombre de Hijo del Señor. Es un reproche para nuestras ideas y solo verlo da grima. Lleva una vida distinta de los demás y su conducta es diferente. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras. Declara dichoso el fin de los justos y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupe de él. Una sola palabra nos muestra, queridos oyentes, digamos, el horizonte del mundo griego en el cual este texto es puesto en el libro de la sabiduría. Fíjense cómo dicen los impíos, los malvados, hablando del justo al cual van a acechar, nos reprende nuestra educación errada. Educación en griego es pedeia, es decir, de ahí viene pedagogía, es la misma raíz. Ahí está la palabra clásica griega para decir educación. Educación es, digámoslo así, la guía de los niños. Pais o pes se pronuncia en griego. Es el niño. Enseñar a un niño, eso es la pedeia, es la forma como un niño es guiado y conducido para que se haga un buen hombre. Pues bien, nos reprende nuestra educación errada. Es el horizonte griego pues del texto. En hebreo no existe esa frase, esa palabra, en griego sí, y es la que usa acá el autor para hablar de los aportes que se dan en la familia, sobre todo el padre, pero también la madre a los hijos. El hebreo tiene la palabra musar, que significa disciplina, lo disciplinan. Es un poco más, diría yo, tiene una connotación un poco más severa que la palabra griega tan común para nosotros, educación. Aunque en nuestra lengua educare viene del verbo latino ducere, que significa conducir. Educación significa pues la conducción de una persona. En griego tiene pues la palabra educación pedeia, la raíz de la palabra niño. Para los malvados, el justo es una afrenta, es un estorbo. ¿Por qué? Porque reciben de él críticas, no solamente por lo que él dice, sino por lo que él hace. La propia conducta del justo es para ellos un reproche, porque el justo, pues, se retrotrae, se aparta de las sendas de los malvados, y por tanto ese mismo apartarse implica para ellos como una especie de desprecio. Yo no participo en eso, les quiere decir. Apartándose, declara que nuestros caminos son impuros. Aún más, el justo tiene la pretensión de llamar a Dios Padre suyo y de esa manera unirse con Dios en una forma como el impío no puede estar unido. Eso provoca entonces de los impíos o de los malvados la ira. Y entonces deciden acecharlo, deciden perseguirlo. Sometámoslo a la prueba de la afrenta y la tortura, para ver su moderación y apreciar su paciencia. Es decir, como el justo se gloría de tener como Padre a Dios, el justo entonces presume de que Dios se ocupa de él y pásele lo que le pase, Dios está con él. Esa es la convicción del justo. Ustedes ven, en esta forma como el libro de la sabiduría trata el tema, ustedes ven cómo se refleja en el Evangelio, sobre todo en el relato de la pasión
sobre todo en las escenas que trae Mateo de Jesús crucificado, burlado por los circunstantes, por los sumos sacerdotes y hasta por los que habían sido crucificados con él. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz, le dicen. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Es decir, que acredite para sí en ese momento crucial su vinculación con Dios. Y evidentemente Dios no lo baja de la cruz. Dios no lo baja. Es evidente que el tema judío de la persecución del justo es tomado por Jesús y es uno de los motivos que utilizó el cristianismo primitivo para narrar la pasión del Señor. Noten aquí, amables oyentes, cómo en el texto del libro de la sabiduría se afirma que finalmente lo que podríamos llamar la demostración de que Dios se ocupa del justo no está tanto en el hecho de que Dios lo venga a arrancar de la garra de los enemigos, sino el hecho de que el justo pueda resistir, de que puede resistir impertérrito la afrenta, la tortura, la muerte. Precisamente, según los mismos impíos, si lo hace, él estará, ellos podrán comprobar su moderación y su paciencia. Es decir, los temas cristianos, los temas del Evangelio, se insinúan ya en este texto, que es un texto del judaísmo alejandrino del siglo I antes de Jesús. Estamos pues ya muy cercanos, de punto de vista literario y teológico, a la pasión de Jesús. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago. Apóstol se le llama en el lenguaje eclesiástico el apóstol Santiago. Se trata, como les he explicado varias veces, de Santiago, el llamado el hermano de Jesús, el hermano del Señor, como lo llama Pablo. En Marcos capítulo 6, al final del relato de la actuación de Jesús en Nazaret, en la sinagoga, aparece la lista de sus hermanos. Los hermanos de él, Santiago y José y Judas y Simón, así escribe Marcos. Y luego, sin mencionar nombres, habla también de sus hermanas. Santiago, la palabra Santiago significa en hebreo, o es en hebreo Jacobo, o Yaakov en castellano, la palabra santo en apócope se une con la raíz Jacob y forma sant de santo, Iago, Santiago. Por tanto, no decimos nosotros en español San Santiago porque se debe repetir lo que el nombre ya tiene, sino que decimos simplemente Santiago. Les decía yo en los domingos pasados, cuando expliqué textos de la carta de Santiago, que la carta de Santiago es, a mi juicio, pseudoepigráfica, es decir, que el título es pseudos, es una palabra que yo creo que sería bueno evitar en la explicación bíblica, porque es una palabra muy dura del griego. Pseudo significa mentira, seudónimo significa nombre mentiroso. Ónoma en griego es nombre, pseudónimo, hombre mentiroso, pseudoepigrafía, epigrafía significa título, pseudoepigrafía es un título mentiroso, de modo que estos escritos que están encabezados por el nombre, como autor por un nombre que críticamente se excluye como el compositor o como el autor de la obra, suelen ser llamados escritos pseudoepigráficos. Pero para mí no es pues mentira lo que se quiere decir con este título mentiroso. No se quiere engañar a los lectores, sino que se quiere mostrar la continuidad de una tendencia o de un grupo eclesial con el que fue la cabeza de ese grupo. Santiago fue ciertamente la cabeza del grupo judeocristiano de Jerusalén después de la salida de Pedro, de Cefás,
que se fue a Antioquía y empezó a trabajar ya en la misión de los antioquenos para ganar también no solamente pues a judíos para el cristianismo, sino también a no judíos. Santiago se quedó en Jerusalén, de él no se sabe que haya adelantado misión entre no judíos. Sin embargo, misioneros procedentes de los círculos judeocristianos cercanos a Santiago la emprendieron y emprendieron esta misión. Pues bien, más adelante, con el paso del tiempo, esos grupos cristianos salidos pues de la misión de judeocristianos de la línea de Santiago necesitaban pues un escrito que los fundamentara, que los animara, y es allí pues donde en la sucesión apostólica surge este escrito. Para mí, la pseudoepigrafía, como lo explico en mi comentario de la segunda carta a los tesalonicenses, es uno de los acreditamientos más importantes que tiene la convicción católica de la sucesión apostólica. La carta de Santiago es un escrito cristiano. Vimos que por allá en un puntico menciona a Jesucristo glorioso, así lo llama, Disdoxis, Jesucristo de la gloria. Por tanto, es un cristiano como lo eran los 12, como lo era Cefas y como lo fueron los helenistas que salieron de Jerusalén, a los cuales se unió luego Cefas, Pedro, y como lo era Pablo, en fin. Sin embargo, evidentemente los grupos judeocristianos originalmente de habla aramea, reunidos o surgidos del grupo de Jerusalén dirigido por Santiago, estos grupos evidentemente tenían su particularidad, eran, diría yo, más apegados a la tradición sapiencial judía. Las particularidades precisas de la confesión cristiana de fe no se leen tan explícitamente en la carta de Santiago como se leen, por ejemplo, las cartas de Pablo o aún en las cartas de Pedro, o como constan en los evangelios, ¿no? Aquí la convicción profunda es la misma. Sin embargo, el estilo, la manera de presentar el mensaje es más judío, es decir, más allegado a las tradiciones sapienciales del judaísmo. Los textos que leímos los domingos anteriores lo he mostrado, y en el texto que toca leer hoy, Santiago 3:16 a 4:3, también vamos a notar ese mismo hecho. Hermanos, donde hay envidias y peleas, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba es ante todo pura y además amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz y su fruto es la justicia. ¿De dónde salen las luchas y los conflictos entre vosotros? ¿No es acaso de los deseos de placer que combaten en vuestro cuerpo? ¿Codiciáis lo que no podéis tener y acabáis asesinando? Ambicionáis algo y no podéis alcanzarlo, así que lucháis y peleáis. No lo alcanzáis porque no lo pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para derrocharlo en placeres. Evidentemente, el pedacito que leímos es una enseñanza de Santiago acerca de la sabiduría, una sabiduría que viene de arriba, una sabiduría que fácilmente, pues, comparando, por ejemplo, este texto con el himno del amor, de la agapi en 1 Corintios 13, casi que se identifica con el amor tal como lo concibe Pablo en 1 Corintios 13. En todo caso, es una enseñanza acerca de la sabiduría que debe, informar de tal manera a las personas que redunde o que aparezca en su conducta.
Fíjense, es interesante ver cómo el mismo término sabiduría que aparece en la tradición sinóptica en boca de Jesús, que aparece ya, digamos, profundamente cristologizada en Pablo, para Pablo, en la primera carta a los Corintios, la sabiduría de Dios y Sofía Tuteu es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es la sabiduría que viene de arriba. Es Jesucristo, en Jesucristo Dios nos da la sabiduría y la justicia y la redención, nos da todo, y la santificación y la redención. Pablo, pues, prácticamente los dones de Dios los concentra en el don fundamental de Dios, que es Jesucristo. Es por tanto, Él es sabiduría y justicia y santificación y redención. Aquí la sabiduría está tomada en un sentido, diría yo, más aproximado al judaísmo. Dice, él empieza hablando de los males que sufría la comunidad. Donde hay envidias y peleas, hay desorden y toda clase de males. Se ve pues que en el grupo judeocristiano de Santiago también había dificultades y problemas. Fíjense que cuando Pablo en 1 Corintios habla de Jesucristo como sabiduría de Dios, el Evangelio como la sabiduría de la cruz, empieza hablando también de que en Corinto había divisiones. Hay entre vosotros divisiones, hay grupos antagónicos, y precisamente la raíz profunda de la división que había en Corinto, tal como le informaron a Pablo los de Cloé, es decir, de una familia de Corinto que lo fue o que le informó estando Pablo en Éfeso. La raíz profunda de eso era porque algunos consideraban el Evangelio como una sabiduría de este mundo. Ustedes ven que diría yo, el horizonte en que habla Pablo y en que habla Santiago con el término sabiduría es semejante. Lo que pasa es que en Pablo el término sabiduría está cristologizado profundamente. Se identifica con Jesucristo la sabiduría. El judaísmo había preparado el camino precisamente a comienzos del siglo II antes de Cristo con la obra de Ben Sira, la que llamamos nosotros el eclesiástico, donde prácticamente la sabiduría de Dios, la sabiduría creadora, Hokmat Adonai, como se llama en hebreo, la sabiduría de Dios es la ley, la Torah. Por eso la Torah, la ley, es considerada como el primogénito de toda criatura, lo que en el texto de Colosenses, capítulo 2, se dice de Jesús. Primogénito de toda criatura es Jesucristo. Aquí en el texto en Ben Sira es la ley, la Torah. Los cristianos, por tanto, reemplazaron con Jesucristo la Torah de Israel, que había sido ya pues personificada, convertida en hipóstasis por Ben Sira. Donde hay envidias y peleas, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba, es decir, la que Dios da, la que Dios envía, es ante todo pura y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Les decía yo que se parece esta Sofía, de la cual habla Santiago acá, a la agapi, de la cual habla Pablo en 1 Corintios capítulo 13. El amor es sincero, el amor no es envidioso, el amor no lleva cuenta del mal. Ven, aquí es la sabiduría que viene de Dios. Y sigue Santiago, los que procuran la paz están sembrando la paz y su fruto es la justicia. Es decir, cuando uno es sabio, cuando uno tiene la sabiduría que viene de Dios, está lleno de la paz de Dios, y su fruto es la justicia. Donde hay paz, unión, precisamente por la sabiduría que viene de Dios, entonces se produce una convivencia en justicia. Aquí tenemos una idea cristiana que hoy en día pues es muy valorada. El fruto de nosotros decimos, el fruto de la justicia es la paz. Aquí se dice, el fruto de la paz es la justicia, es decir, los términos están invertidos. Como habló Santiago al comienzo de envidias y peleas,
y entonces mostró, pues con la sabiduría que viene de arriba, el remedio para todo eso. Aquí ya entonces, digamos, desciende al campo personal. ¿De dónde salen las luchas y los conflictos entre vosotros? Peleaban los cristianos como pelean los seres humanos. Y hace entonces de psicólogo, Santiago, de psicólogo. ¿De dónde vienen las luchas y las peleas? Nosotros podemos analizar eso, digámoslo así, a partir hoy en día de la lucha por la vida que se funda o que se expresa en la teoría evolutiva de las especies. Precisamente las especies sobreviven porque son capaces de adaptarse mejor, de conseguir alimento, de reproducirse mejor y luchan. Los depredadores consiguen sus presas y las presas y también entonces desarrollan aptitudes para apoderarse de ellas porque finalmente tienen que vivir y para poder vivir hay que tener por tanto, tener, en el fondo es incorporar energía que permite la vida. Ustedes ven, todo este tipo de cosas están basadas en la biología, El ser humano debe tener una sabiduría tal que le permita comprenderse a sí mismo en su realidad biológica y poderla encauzar y manejar. Yo pienso que esta sería una traducción para el momento presente de estas cosas tal como son presentadas en el siglo I, tal vez hacia fines del siglo I, o al menos en la segunda mitad del siglo I, por un grupo cristiano, por un autor cristiano, de la línea de los judeocristianos de Santiago. ¿De dónde salen las luchas y los conflictos entre vosotros? ¿No es acaso de los deseos de placer que combaten en vuestro cuerpo? Placer, dice él, porque el placer es una de las cosas que más nos atrae. Por ejemplo, el placer de tener tanto, digamos, medios de fortuna como sexo. Para las dos cosas vale el placer. Generalmente lo aplicamos al sexo, pero también el tener muchas cosas, el vivir bueno, el poder comer bien, todo eso es un placer, da gusto en la vida. Entonces mantenemos deseos de placer. Básicamente los deseos de placer que son tener y también la reproducción, es decir, el sexo para prolongar la especie o prolongar los genes propios. Fíjense, todo eso es una ley natural, está en nosotros. Pero el ser humano estaría llamado, más allá de lo que puede comprobar como propio de la naturaleza, está llamado a mantener el cauce correcto de esas cosas. Y si no mantiene el cauce correcto, si no la sabe manejar, entonces, fíjense, se convierte o prácticamente se reduce a un simple animal que actúa por instinto y aún, precisamente por tener la inteligencia y la capacidad, puede llegar a ser más cruel, más terrible, más dañino, feroz, más bestial que las bestias. Dentro de esta perspectiva moderna, ustedes pueden entender entonces lo que Santiago en su tiempo escribe. Codiciáis lo que no podéis tener y acabáis asesinando. Queréis tener más de lo que podéis tener y debéis tener y acabáis asesinando. Eso hacen las bestias, ¿ven? Las bestias para comer necesitan matar y matan. El ser humano también mata para comer. Necesitamos incorporar energía. Pero el ser humano puede desbordarse en forma tal en esto que lo que es simplemente una condición de la naturaleza se convierte para él en una culpa delante de Dios. Codiciáis lo que no podéis tener y acabáis asesinando. Ambicionáis algo y no podéis alcanzarlo. Así que lucháis y peleáis. En esas nos mantenemos, luchando y peleando por ambición, de poder y de placer. No lo alcanzáis porque no lo pedís. La solución sería, por tanto, cuando queremos tener algo que no alcanzamos, entonces pedirlo. La oración, pedirle al Señor que nos ayude. Y, como dice hermosamente, aquí no lo dice Santiago, pero en otros puntos sí, de la liturgia de la Iglesia sobre todo, oraciones que son sumamente sabias, nos dice que Dios nos debe, digámoslo así,
dar el don de que pidamos lo que a Él le agrada. Si pedimos lo que le agrada, con seguridad lo obtenemos. Pedís y no lo recibís porque pedís mal, para derrocharlo en placeres. Y aquí llegamos al texto evangélico. Es Marcos 9, 29, 36. La semana pasada escuchábamos el texto de la confesión de Pedro y del primer anuncio de la pasión y resurrección del Hijo del Hombre. Ahora vamos a escuchar el texto del segundo anuncio de la pasión y resurrección del Hijo del Hombre, digamos en su marco, es decir, con la introducción que Marcos antepone y con la conclusión que Marcos escribe. Para la introducción, Marcos parece escribe de cuenta propia. En cambio, para la conclusión, Marcos se sirve de tradición, es decir, se sirve de elementos que le vienen de los recuerdos de la palabra de Jesús. En aquel tiempo instruía Jesús a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello. Les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no es a mí a quien acoge, sino al que me ha enviado. Este es el segundo anuncio de la pasión, resurrección, como les dije, en Marcos, y luego lo siguen Mateo y Lucas puntualmente. Mateo lo sigue conservando la estructura de Marcos, Lucas cambia la estructura un poco o mucho. En todo caso, los 3 anuncios están pues en los sinópticos. Marcos es el que, al parecer, siguiendo tradición o por propia idea, los organiza. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Esa es probablemente la expresión más original de los 3 anuncios. El tercer anuncio es tan prolijo, tan detallado, que uno ve pues allí un desarrollo literario y teológico, calcado de los hechos acontecidos. El primer anuncio también es prolijo, en cambio este es muy preciso, con el uso, digámoslo así, del verbo entregar, que en el cristianismo naciente designó la muerte de Jesús. El Hijo del Hombre va a ser paradídote, es entregado. Literalmente aquí se traduce en futuro, va a ser entregado, pero no dice paradócete en griego, sino paradídote, que significa es entregado en presente. Un presente que presumiblemente tiene el sentido de futuro, pero en todo caso presente. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Noten acá, la repetición del término hombre. El Hijo del Hombre, ogios tu antropu, paradídote, isgiras ton anthropon. El Hijo del Hombre en manos de los hombres. El Hijo del Hombre en manos de los hombres. Una asonancia, pues, caracteriza esta frase, o una consonancia, una coincidencia de sonidos. El Hijo del Hombre entregado en manos de los hombres. Es presumiblemente, entre los 3 anuncios que conserva Marcos, el que tiene posiblemente la dicción más original, más tradicional. Y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. A los 3 días, metatrisimeras, dice Marcos, en los 3 anuncios, el término que se acreditó en la tradición cristiana posterior, empezando por, quizá el término más original que conserva Pablo en 1 Corintios capítulo 15, al tercer día, ente triti
himera o en te himera titriti, como dice 1 Corintios capítulo 15. Aquí dice metatris himeras, después de 3 días, de modo que la formulación después de 3 días, que es la que emplea Marcos, y al tercer día, que es la que emplea Pablo y también Lucas, tienen el mismo significado. De modo que uno puede engañarse un poco contando, después de 3 días resucitará, entonces cuenta uno, pero entonces no fue después de 3 días porque murió el viernes y 3 días, entonces sábado, domingo, lunes, ¿cómo así? No, así no cuentan los judíos, así no contaban. Los judíos contaban como día completo, parte de día, meta 3 himeras es al tercer día, exactamente, no son 2, por tanto, 2 dataciones distintas. Después de 3 muertos, a los 3 días resucitará. Recuerden que todo comienza cuando Pedro dice tú eres el Mesías, es decir, el rey, el gran caudillo que nos va a librar del yugo de los romanos, el rey, el invencible rey en nombre de Dios. Y Jesús habla de la pasión, muerte, resurrección del Hijo del Hombre. Es decir, Jesús está en las antípodas de lo que dice Pedro. No, Pedro no entiende. Desde el comienzo no entiende. Recuerden que el domingo pasado leímos que Pedro se lo lleva aparte y lo reprende, y Jesús lo llama Satanás y lo llama a ponerse detrás de él, a no pretender él marcar el camino, porque el que marca el camino es Jesús, según el designio de Dios. Aquí viene lo mismo. Jesús vuelve a decirles cuál es el futuro del Hijo del Hombre. Lo dice con el verbo ser entregado. El Hijo del Hombre es entregado, isgiras ton antropon, o isgiras antropon, en manos de hombres, el Hijo del Hombre en manos de hombres. Ese es el anuncio básico, es entregado el Hijo del Hombre. Y dice, ya no nos sorprende, pero no entendían aquello. No entendían aquello. Los discípulos no entendían. Recuerden que cuando Jesús explicó la primera vez, Pedro tampoco entendió y pretendió regañar a Jesús y se ganó un tremendo regaño de parte de él. Aquí ya no solamente Pedro no entiende, sino que no entendían aquello. ¿Quiénes? Pues los discípulos, todos los 12. Aquí, en el pedacito que leímos hoy, en el señalado para la liturgia del domingo, no está la introducción redaccional del texto de Marcos, en el capítulo 9, donde se dice que Jesús iba caminando pues con los discípulos por Galilea, y ellos durante la caminada entonces iban discutiendo cuál de ellos era el más grande. Esa introducción que es de Marcos es un marco que Marcos le pone al texto para poder sacar de él la aplicación que enseguida vamos a ver. Es muy importante. Ellos iban caminando con él. No quería Jesús que se supiese. Y ellos iban caminando, iban discutiendo cuál de ellos era el más importante. Pero no entendían aquello. Y les daba miedo preguntarle, ¿por qué les daría miedo? Pues uno entiende. El texto tiene que ser visto en una forma más bien de tipo psicológico. Pues claro, si para ellos lo más importante era cuál de ellos era el más importante, y Jesús les habla que él va a ser entregado y que va a ser muerto. Imagínense qué función tiene o qué sentido tiene hablar entre ellos quién es el más importante si ellos son los que van detrás de él, los seguidores. ¿Para qué alegan los seguidores de alguien a quien van a matar, a quien van a entregar? ¿Para qué alegan y discuten cuál de ellos es el más importante? Es evidentemente inoficioso, y no solamente inoficioso, sino absolutamente contradictorio. Así presenta, amables oyentes, el evangelista Marcos a los discípulos. La imagen de los discípulos en Marcos diría yo, es lamentable. Ya antes de la confesión de Pedro los presentó por allá en la barca. Cuando Jesús les dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes, ellos piensan que les dice eso porque no tenían panes. Ellos, preocupados por panes, sabiendo que habían vivido 2 experiencias maravillosas, donde pocos panes había, y ambas veces sobró. Comieron todos y sobró. De modo que ¿para qué preocuparse por panes si el pan va con ellos en la barca?
La figura pues de los discípulos en Marcos es lamentable. Este hecho, amables oyentes, pues lleva a los exégetas y a los teólogos modernos a ver cómo era la iglesia naciente. La iglesia naciente no era pues ese remanso de paz, todos muy junticos, no. Se ve que había grupos, posiblemente el grupo donde se desarrolla la tradición que toma fuerza o que toma forma en el Evangelio de Marcos, y probablemente el mismo redactor, a quien la tradición llama Marcos, tenía pues sus reticencias frente a los discípulos de Jesús. Tanto es así que fíjense, cuando llega la resurrección de Jesús, el ángel de la tumba vacía, el muchacho, encarga a las mujeres que vayan a decirles a los discípulos y a Pedro concretamente, principalmente, que se van a encontrar con él en Galilea, que los encontrará en Galilea, y las mujeres no dicen nada. Y ahí termina Marcos. Es decir, Marcos no habla de las apariciones de que resucitaba a los discípulos, pero Marcos bien sabía que sí habían existido. Claro, era cristiano. Y Pablo antes de Marcos ya las menciona y las enumera. Por tanto, algo había pues en algún grupo cristiano de donde surge Marcos, algo había de reticencia frente a los discípulos de Jesús. ¿Qué era eso? Es una cosa sumamente discutida en la exégesis reciente, en la exégesis moderna, discutida. Sin embargo, uno lo puede notar. No entendía. Pedro no entendió, los discípulos tampoco entienden. ¿Qué es lo que entienden estos? Durante la vida de Jesús, según Marcos, no entienden nada, porque el mismo día en que apresan a Jesús, Pedro, que se atrevió a seguirlo de lejos, finalmente lo niega, y todos los demás, antes en Getsemaní, cuando Jesús se vio apresado, lo abandonaron y huyeron. Por tanto, en la escena de la muerte de Jesús, los discípulos brillan por su ausencia, Fíjense en la forma como Marcos habla de ellos. Es evidente, y no solamente eso, sino que fíjense acá, yendo con Jesús, que les dice que va hacia la muerte, ellos se preocupan por cuál de ellos es el más importante. Se ve pues que en la iglesia había dificultades en cuanto al mando. Eso nunca falta. ¿Quién es el que manda más? Y lamentablemente en la iglesia actual ustedes ven los desgarrones de la unidad de la iglesia, pues desde antiguo se deben a esa pregunta: ¿quién es el que manda? ¿Quién es el que manda? Y entonces, y esto para nosotros los católicos debe ser una espina en el alma, nosotros que nos unimos bajo el cayado de Pedro en el Santo Padre, pues podemos constatar que precisamente el cayado que debe garantizar la unidad del rebaño, finalmente es el motivo por el cual muchos no entran al rebaño. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? El cuarto evangelista piensa en el mismo tema, y en el discurso o en la oración de Jesús después de la última cena, Jesús pide que sean uno, Padre, como tú en mí y yo en ti, que sean uno en nosotros, dice. ¿Y por qué lo dice Jesús en la oración de la última cena, según el cuarto evangelista? Porque los cristianos nunca hemos sido uno. Nunca. Ya desde aquí, ustedes ven, se notan críticas dentro de la iglesia a gente de la iglesia. Los discípulos, pues, en este caso los 12, en ellos piensa Marcos, no entendían aquello de la muerte o de la entrega del Hijo del Hombre en manos de los hombres. Les daba miedo preguntarle. ¿Por qué les daba miedo? Porque ellos comprendían, a pesar de su incomprensión, que lo que ellos pensaban no era lo que pensaba él, y que ellos en el fondo no eran auténticos seguidores de él, que ellos iban para un lado y él iba para otro. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Es una pregunta socarrona de Jesús. Socarrona. El evangelista Marcos bien sabe que Jesús sabía de qué discutía. Por tanto, la pregunta que les hace no está aquí en el texto para mostrar un hecho que haya acontecido así, sino para enseñarnos a nosotros los cristianos a hacerlo.
Para nosotros es la pregunta, es una enseñanza para la iglesia. ¿De qué discutías por el camino? ¿De qué hablamos nosotros los eclesiásticos? ¿De quién es el más grande? ¿Cuál es el más importante? ¿A cuál nombraron no sé qué? ¿Y a cuál nombraron y cuál tiene la parroquia más pudiente? Y los que tienen una parroquia pudiente se aferran como garrapatas. Y no hay quien lo saque. No hay quien lo saque, porque hay mucha plata allí. Oigan pues, y esto ocurre, tal cual está. Pues bien, yo no quisiera pues ahondar en el tema, pero yo creo que así es. ¿De qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron. Pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Pues bien, oigan pues, no le contestan, pero Jesús sabe. Y por tanto lo que va a decir vale para ellos. Así está formulado en Marcos, digamos en una escena ficticia, pero en el fondo vale para todos. Para nosotros, para ustedes, para mí, para todos. Hasta para el Santo Padre. Dice, Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo. Oigan, pues es una instrucción para los 12. Si ustedes leen la instrucción que escuchamos el domingo pasado llamó a la gente y a los discípulos. Por tanto, en la instrucción del domingo pasado, pues valía eso del seguimiento, cargando la cruz, negándose uno a sí mismo, siguiéndolo. Eso valía para todos los cristianos. Aquí es para los 12. Es decir, nos debemos sentir más aludidos, todos debemos sentirnos aludidos, pero particularmente los eclesiásticos, los que estamos dentro de esto, los que ven esos que discuten cuál de todos es el más importante, cuál es el arzobispo. Es como el cuento, voy a contar un cuento muy cruel, pero en realidad muy real. Uno que conoce a la iglesia por dentro sabe hasta qué punto es cierto esto. Fíjense, es que iba un eclesiástico una vez en su carro por allá por una carretera y se rodó el carro por una cañada y quedó por allá estrellado contra una quebrada, unas piedras. Y vinieron del pueblo y bajaron allá con socas y tal cosa, y cuando se estaban acercando los rescatistas vieron el cuellito, ¡ay, es un padre! Y entonces se arrimaron y le vieron la cadenita. No, un padre, no, un obispo, vea la cadenita, la cruz, el obispo. Y el hombre ya boqueando, ya para irse, va diciendo, obispo no, arzobispo. ¿Quién de todos es el más importante? Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo sentado, es decir, como maestro en su cátedra, sentado. No lo dice de pie, sentado. Y están los 12, pues, escuchándolo. Y oigan, pues, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El más importante es el primero. Pues bien, el primero, si quiere ser primero, debe ponerse de último en la fila. Si quiere ser primero, debe servir a todos los demás. El primero es el último y el servidor. Eso dice Jesús. Es decir, es la paradoja que caracteriza a Jesús. Esta idea recorre el Evangelio tanto en la existencia, es decir, es el factor que según mi opinión vincula la actividad del Jesús terreno, la convicción del Jesús terreno con la fe cristiana. Este es el punto de vinculación y es una idea de la actuación y la palabra de Jesús con la estructura básica de la fe cristiana. Y además podíamos ir al Antiguo Testamento y encontramos la misma idea. Dios se fija en los humildes. El que vale delante de Dios es el pequeño. Eso lo encontramos en la Biblia entera. Lo encontramos en la predicación de Jesús como es aquí y lo encontramos como estructura, digamos, básica de la fe cristiana. El primero es el último de todos y el servidor de todos. Aquí está, pues, la ley básica, podríamos llamarla así, del derecho canónico. Es precisamente la ley básica del derecho canónico que no está en el derecho canónico. Esta. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y para que no quede lugar a dudas, Jesús vuelve ese principio escena.
Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que coge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí no es a mí a quien acoge, sino al que me ha enviado. Oigan pues, el niño es el pequeño, el más débil, el insignificante. Y según Jesús es el más importante. El más importante es el niño. El más importante de todos es el niño. Por tanto, la visión, o mejor dicho, la actitud del que se cree el primero o el que es el primero, porque es que en la iglesia hay un orden. No lo podemos, eso no se puede descartar de ninguna manera. Jesús mismo estableció a los 12 y de los 12 deriva pues en formas tal vez diferentes el ministerio eclesiástico, con absoluta certeza. Es una convicción, digamos, de fe de nosotros los cristianos, particularmente los católicos. Pues bien, el niño es el más pequeño, pero según Jesús es el más grande. Por tanto, tener actitud de acogida al más pequeño implica, por tanto, acoger a Jesús y acoger a Dios. Aquí tienen ustedes un resumen maravilloso del seguimiento de Jesús. ¿Qué es seguir a Jesús? Seguir a Jesús no es en la iglesia tener ínfulas de grandeza, tener grandes nombramientos. Si no se tienen grandes nombramientos, o si se tienen, la actitud debe ser idéntica: hacerse uno pequeño y servir a los más pequeños. Si es primero, pues póngase de último. Si lo ponen en el primer lugar, considere ese primer lugar como una ocasión y un aliciente para ser servidor de todos, servidor y esclavo de todos, como Jesús dirá comentando esta frase en otro punto del Evangelio de Marcos más adelante.